Bendiciones de besos. ¡Mua! Barra de Opinión presenta. Buenas noches, nos acompaña hoy la maestra en Ciencias Políticas, Lisa Sánchez Ortega, y que eres integrante de México Unido contra la Delincuencia, Lisa. Y bueno, el tema de la conversación esta noche es: la OEA elaboró un informe hace unos cuantos meses sobre cuál es el panorama de las drogas y del combate a las drogas en el continente americano. Lo hizo a petición del presidente Santos de Colombia. Sí. El informe salió como parte de una cosa que se llamó el Mandato de Cartagena, donde los presidentes y jefes de Estado de todo el hemisferio reunidos justamente en Cartagena el año pasado en la Cumbre de las Américas dotaron a la OEA de un mandato para investigar el problema de las drogas en el hemisferio, y es entonces así como se le otorga a la Organización de los Estados Americanos esta capacidad para hacer un estudio que se compuso de dos principales informes. Uno que fue un informe analítico, donde se hace el estado de las cosas en 6 áreas principales: en materia de salud, materia de economía de las drogas, desarrollo, seguridad, producción, alternativas de regulación. Y un segundo informe, que es el segundo componente de este gran estudio que se hizo sobre cuáles pueden ser los potenciales escenarios de política pública del 2013 al 2025. ¿Qué es lo que podemos hacer con 4 diferentes historias o narrativas que nos pueden a nosotros explicar un poquito qué tipo de eventos nos llevarían a qué tipo de políticas y qué tipo de decisiones nos podrían llevar a resultados distintos dependiendo del énfasis que pongamos sobre el problema? Ahora, tú participaste en la elaboración de este documento, prácticamente en todo el documento, o en alguna parte en particular. Nosotros yo estuve específicamente trabajando en el equipo de escenarios que desarrolló estas narrativas hacia el futuro, hacia el 2025. Sin embargo, también pudimos participar revisando como revisores pares del informe analítico. Entonces nosotros hicimos comentarios a los 6 capitulados que componen los anexos, más el informe que presentó directamente el secretario general Insulza como informe analítico. Ahora, dentro de los elementos que parecen bastante obvios y supongo que están en el informe, es que el consumo de las drogas no ha decrecido, la economía de las drogas es muy potente, sigue siendo muy potente, el incremento de la violencia en algunos países, particularmente en México, que es ejemplar, es una espiral que no se contiene. Igual podríamos mencionar el caso de Centroamérica. Sí. En resumen, la política prohibicionista no ha dado resultados, o los resultados esperados o buscados. Claro, es importantísimo recordar justamente que este informe surge de la necesidad de los jefes de Estado y de Gobierno de explorar alternativas de políticas para ser más efectivos. Literal, el Mandato de Cartagena dice, se dota a la Organización de Estados Americanos con esta capacidad de estudiar el problema para proveer alternativas. Entonces hay un reconocimiento de que justamente la política prohibicionista tiene sus límites, y esos límites justamente es el fortalecimiento de mercados negros criminales de gran poder corruptor, de gran poder económico y de fuego, que como tú bien mencionabas, en Centroamérica, en México y en algunas otras partes de Sudamérica significan ya amenazas latentes al Estado. Un segundo nivel es justamente saber que el consumo sigue creciendo, que la producción no necesariamente se ha contenido y que cuando se contiene de manera focalizada, simplemente el problema se traslada hacia otras áreas o se traslada, por ejemplo, el consumo hacia otras drogas. Entonces, este informe lo que pretende es hacer una pausa, analizar justamente en dónde estamos, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y hacia dónde podemos avanzar. Y en ese sentido, sí es muy importante mencionar que los 4 escenarios que se plantean, ya en uno se visibiliza la posibilidad de ir regulando legalmente los mercados de drogas, empezando justamente por el mercado de la marihuana, aunque no limitándose exclusivamente a este mercado. Ahora, antes de llegar a eso, mencionaste una cosa que me parece bastante relevante, y es esta migración de los consumidores de una droga a otra droga. Esto tiene una larga historia desde que existen las drogas, ¿no? O sea, se ha encarecido una droga y entonces la gente migra y consume otro tipo de drogas.
En la actualidad lo que parece ser la nueva droga que se consuma son las que tienen que ver con las anfetaminas, que ya son drogas de producción química, no son como la cocaína o la heroína, bueno, por supuesto que la marihuana, y esto parece ser el dato nuevo. ¿Qué tan determinante o tan importante es este dato? Bueno, vimos en el informe justamente cuando estábamos analizando la vertiente de salud pública y consumo que uno de los grandes retos de la política de drogas en el hemisferio es justamente cómo lidiar con la irrupción de nuevas sustancias que antes no eran necesariamente tan consumidas en el hemisferio y que ahora sí lo son, justamente como los estimulantes de tipo anfetamínico, pero también las nuevas sustancias psicoactivas, que son sustancias, drogas químicas que imitan los efectos de drogas de origen natural, como los cannabinoides sintéticos, por ejemplo, que imitarían el efecto de la marihuana y que están fuera ahorita en un vacío legal, fuera de la regulación del Sistema Internacional de Fiscalización de Sustancias, que se mantiene bajo las 3 convenciones de Naciones Unidas. En el caso de México específicamente vemos la emergencia de un mercado importante de metanfetaminas, lo mismo que un crecimiento en el consumo, por ejemplo, de heroína fumable, que es una de las preocupaciones que se expresan en el informe de OEA, pero también se expresan otras, por ejemplo, como esta epidemia de uso de crack o abuso de crack más bien en países como Brasil, que ya se consolida como el segundo país consumidor de cocaína a nivel mundial, solo después de los Estados Unidos. Brasil. Entonces, este tipo de retos son retos importantes que se tienen que trabajar desde la esfera, evidentemente, de la salud pública, poniendo a disposición de las personas que usan, abusan y dependen de las drogas los servicios que se necesitan, desde la prevención, la reducción de riesgos y daños, el tratamiento y la reinserción social. Pero esto a su vez se tiene que acompañar de un tipo de políticas que también tienen su impacto en el desarrollo, en la seguridad, como bien lo mencionábamos antes, en los derechos humanos, por ejemplo, también, y en las economías, porque ahora justamente al ser la actividad ilícita más lucrativa del mundo, con un mercado de aproximadamente 330,000 millones de dólares anuales, el tráfico ilícito de drogas genera distorsiones económicas importantes. Estas cifras que siempre se maneja, por ejemplo, este dato de los 330,000 millones de dólares como el monto del mercado mundial, realmente tienen sustento. O sea, finalmente, como es un mercado negro y como nadie está registrado en Hacienda pagando impuestos, este tipo de estimaciones y las estimaciones de cuánta cocaína se consume y todo esto, ¿qué tan confiables son? Bueno, fíjate que el informe reconoce justamente que tenemos poca certeza sobre los tamaños reales de los mercados de las drogas ilícitas, justamente porque su carácter de ilícito no nos permite a nosotros tener registros confiables, pero información fidedigna sobre, por ejemplo, cuántas personas están involucradas en la producción, cuántas en el tránsito. Tenemos un poquito más de certeza sobre cuántas la consumen, porque ahí sí más o menos las estadísticas de salud pública empiezan a ser un poquito más homogéneas en el hemisferio, pero tienes razón. Naciones Unidas, por ejemplo, basa sus estimados de producción y les llama producción potencial de hoja de coca, producción potencial de adormidera, etcétera, desde 2 estimaciones, desde la demanda y desde la oferta. Desde la demanda se ve, por ejemplo, el número de consumidores ya de la droga final que tenemos en países como, por ejemplo, Estados Unidos, contra los números de consumidores que tenemos en el resto del hemisferio, y eso se compara con las incautaciones que hacen las policías nacionales y se compara también con las imágenes satelitales que tenemos de los plantíos en general. Sin embargo, hay un margen de error que es enorme, y eso lo ha trabajado en México muy bien, por ejemplo, Luis Astorga en la UNAM. Ahora, bueno, en el caso de México se dice que somos más bien, con todo y todo, un país de tránsito más que un país consumidor, en proporción con otros países, no quiere decir que no se consuma aquí. Y luego otro dato que es interesante, en algunas encuestas que se han hecho en la zona metropolitana, en la Ciudad de México, es que hay otro tipo de drogas como el cemento y drogas que son accesibles porque no están, bueno, el cemento para pegar que se utiliza, no sé, otro tipo de drogas, que parece que están teniendo un consumo que se está incrementando muy rápidamente, particularmente entre los jóvenes. Entonces sería paradójico, mientras que hay una prohibición, no sé, por ejemplo, sobre la marihuana, hay otro tipo de drogas que son altamente destructivas, como el cemento, porque bueno, acaban consumiendo el cerebro, y se consumen, y se está incrementando ese consumo.
Sí, bueno, justamente nosotros lo que analizamos en el informe también como parte de uno de los escenarios es la necesidad de regular estos mercados de drogas. Pero la regulación, como bien tú apuntas, no va solamente a regular hacia la legalidad sustancias que ahora permanecen ilícitas como el cannabis, sino también regular las drogas lícitas, regular las drogas que hoy en día son legales y que presentan problemas de consumo importante. Por ejemplo, yo te diría que en México una de las cosas más urgentes a hacer es empezar a regular más efectivamente el mercado de alcohol, porque nuestro problema de salud pública en materia de consumo de drogas es de alcohol, no es de drogas ilícitas. Pero el alcohol está regulado, ¿no? Está regulado, pero se pueden hacer más cosas, por ejemplo, para asegurar los controles, por ejemplo, de no venta menores de edad o no venta sin licencia, el tema de las bebidas adulteradas en los bares o en los lugares de recreación. Lo que faltaría sería eficacia, pero la regulación existe. Sí, claramente, es un tema de implementación y de vigilancia sanitaria. Ahora, el tema de otras drogas, que en realidad son sustancias que se utilizan para la construcción, para la industria, etcétera, como podrían ser los inhalantes, el tiner, la gasolina, pues son sustancias que nadie en su sano juicio está pensando prohibir, porque son sustancias que tienen un uso industrial y un uso distinto al que se les da cuando se abusa de ellas como drogas. Sin embargo, lo que sí se puede hacer son intervenciones específicas en esa población que lo requiere para sensibilizar sobre los daños asociados, por ejemplo, en adolescentes que utilizan la famosa mona en ambientes recreativos, y ofrecer servicios de reducción de riesgos y daños y tratamiento para las personas que ya están abusando de esto. Esto nos llevaría a una parte medular del argumento de quienes están a favor de cambiar el paradigma prohibicionista, ¿no? Se trata más bien de informar a la población y que entonces estos jóvenes sepan el daño que esto les puede causar y eso se convierta realmente en el principal elemento que pueda coadyuvar a que no utilicen este tipo de drogas, ¿no? Porque, bueno, las consecuencias son absolutamente nefastas. Bueno, yo creo que es muy importante recalcar una cosa, y es que la regulación legal de los mercados de drogas, o quienes están a favor y estamos trabajando para llegar a ese punto, nunca hemos estado peleados con la prevención, con la información y mucho menos con el enfoque de salud pública. Siempre hemos sabido que la prioridad es que la gente sepa qué está consumiendo, que pueda hacerlo de la manera más segura posible y que los riesgos y los daños asociados a esas sustancias se minimicen, mientras se busca maximizar el bienestar social en general, por ejemplo, reduciendo la delincuencia asociada al consumo de drogas, este tipo de cosas. Un segundo elemento sería decir que si bien el tema de la información y el tema de la prevención están al centro, hasta el momento, por ejemplo, con el uso de sustancias legales, lo que no vemos, por ejemplo, asociado al consumo de solventes como droga, pues es una violencia generalizada de quienes controlan un mercado negro. Entonces, cuando hablamos de regulación y cuando hablamos de drogas, tenemos que asumir que es un tema complejo, que es un fenómeno que tiene muchas aristas, una de ellas el consumo y la salud pública que se tiene que atacar, como tú bien lo apuntabas, con información, prevención y servicios, pero muchas otras de ellas que son consecuencias negativas no esperadas de haber creado mercados negros tan poderosos como los que creamos y que ahora generan utilidades increíblemente grandes por el tema, por ejemplo, del tráfico de cocaína o el tráfico de marihuana o el tráfico de heroína. Bien, y entonces, en esa perspectiva, ¿por qué no nos enumeras, y luego ya vamos desglosando algunos, los 4 escenarios que construyó este informe de la OEA sobre el futuro del continente americano? Sí, mira, los 4 escenarios, que es muy importante decir, no son predicciones ni tampoco son recomendaciones. Tendrías que ser maga, brujo o bruja, ¿no? Sí, son historias con una serie de eventos que nos podrían dar un poquito de luz sobre cómo podría desarrollarse una política por encima de otras. El primer escenario pone énfasis en la seguridad y pone énfasis en la mejor implementación del paradigma de fiscalización de sustancias que hoy prevalece. O sea, lo que estamos haciendo más. Mejor, digamos, ¿no? Pero sí con un énfasis en seguridad. Ese escenario se llama Juntos y busca también el fortalecimiento de la cooperación internacional para que podamos fiscalizar mejor. Ese es el uno. Ese es el uno. El segundo se llama Caminos. Ese escenario es justamente el que explora la regulación legal de las sustancias actualmente controladas, empezando por la cannabis, asumiendo que el problema sí es un problema de salud en materia de consumo, porque ningún consumo está libre de riesgos, pero que ahora los riesgos y los daños asociados a la prohibición son incluso más grandes que los riesgos asociados a las drogas y que por ello tenemos que transitar hacia la regulación para minimizar los dos daños. Del conjunto de las drogas. Sí, empezando por marihuana, con regímenes específicos para cada sustancia, y no especificamos cómo llegaríamos a eso, pero bueno, entendiendo que de aquí al 2025 el cannabis es
lo que sería regulado primero. Tercer escenario se llama resiliencia, que es un escenario que pone énfasis en la reconstrucción del tejido social, porque se está asumiendo que el consumo de drogas, o por lo menos el consumo problemático de drogas, es en realidad un reflejo de situaciones de sufrimiento social más profundas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invertir en educación, invertir, por ejemplo, en cuestiones de servicios sociales, de oportunidades para el empleo, etcétera, con el fin de que nuestras comunidades puedan resistir mejor no solo el consumo problemático de drogas, sino la participación en los mercados ilícitos del tráfico. ¿Y el cuarto? Y el cuarto es un escenario que se llama disrupción, que pone el énfasis en el conflicto, es decir, cada país va a decidir que tiene que atacar el problema de una distinta manera, y sobre todo los países de tránsito deciden que, justo como ellos no tienen un problema de producción ni tampoco tienen un problema necesariamente de consumo, pero las drogas ilícitas pasan por su territorio generando tanta violencia, se dejará de perseguir o se elimina la prioridad de perseguir el tráfico de drogas en estos países. Eso crearía arbitraje y crearía conflicto internacional. Entonces hacia allá va el énfasis del cuarto. Vamos a un corte. Vamos a un corte y regresamos.